El 22 de marzo de 1900, fue con el Emir en el castillo de Milán, cerca de Trieste, perdiendo sus títulos imperiales en el proceso. A lo largo de estos años, siguieron surgiendo disputas familiares. Vuelta en Bélgica, el padre de Estefanía envejeció, y sin un heredero varón directo superviviente. Se establecieron planes para que su sobrino, príncipe Alberto, sucediera con el rey Alberto I. Leopoldo llevaba mucho tiempo furioso con sus hijas por haberse casado por debajo de su rango. Como un Prácticamente las papelito, había pero está el sentimiento era riquísimo. tan profundo Aunque que con Estefanía la asistió copita me al funeral de llené su casi. en ¿Qué 1902, quieren saber? antes de Sí, toda. después de la muerte de Leopoldo en 1909. Las esperanzas No, me abandone por tiempo. descubrieron algo bastante impactante. Quiero hacerme. Por la mayor parte de su ¿Flotane? No. amante mucho más joven. Entonces, ¿por qué me serviste un montón de 5 días pilitos? antes de su muerte. No, voy a disfrutarlos todos. Ina y sus hermanas iniciaron una feroz batalla legal que se prolongó durante 5 años. Al final, Estefanía logró asegurar un acuerdo de 5 millones de francos. En el verano de 1914, durante una visita de Estado a Sarajevo, el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, hombre con quien el padre de Estefanía había esperado alguna vez que ella se casara, fue asesinado por un nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Su muerte desencadenó una crisis que rápidamente se precipitó hacia la Primera Guerra Mundial. Apenas unas semanas después, Bélgica, pese a su neutralidad, Estefanía permaneció bajo ocupación alemana 4 años. Estaba aliada con Alemania. Ella se encontró en una posición incómoda, con el imperio que ayudaba a ocupar su patria. Más, se había convencido de que el emperador Francisco José había estado implicado de algún modo en el asesinato de su heredero, Francisco Fernando. Por suerte, para entonces, ella y el Emir estaban lejos de Viena. En 1906, se habían instalado en la mansión de Rusovce, en lo que hoy es Eslovaquia, uno de los pocos lugares no alcanzados por la guerra. Allí, Estefanía se dedicó a la labor caritativa, encontrando un propósito en un mundo que se desmoronaba. Buenas noches, El doctor. Buenas emperador noches, Francisco compañero. José murió en Doctor, disculpe la 1926. interrupción. ¿Usted Estefanía cree y que el le Emir permita el ingreso a regresaron los a Viena compañeros? tanto para las celebraciones de coronación del nuevo gobernante. Apenas 2 meses después, Clement fue nombrado príncipe dentro de la aristocracia, pero su mundo pronto se derrumbó. En octubre de 1918, Austria-Hungría perdió la guerra y colapsó en naciones separadas. Mientras la mayoría de los miembros de la realeza Habsburgo fueron exiliados, Estefanía y el Emir se salvaron. Permanecieron en la mansión de Rusovsky, que siguieron viajando con frecuencia. Tuvieron una unión feliz. Estefanía y el Emir llevaron una vida tranquila después de la Primera Guerra Mundial. Ella también era abuela, ya que su hija había dado a luz a varios hijos a Lávate comienzos ropa. de la década de 1900. La relación entre Estefanía y su hija se volvió tensa a comienzos de la década de 1920. Esto se debió a la vida personal y a la política de Isabel María. La socialista llegó a ser conocida en Austria como la Archiduquesa Roja. Después de una ruptura definitiva en 1924, Estefanía y su hija Isabel María parecen haber cortado por completo sus lazos, sin volver a hablarse nunca más. Durante estos años, Estefanía compuso sus memorias, publicadas en 1935. Benjamín, por favor, pues. En 1937 bajo el título Yo iba a ser emperatriz. Sin embargo, no era una autobiografía completa, ya que apenas mencionaba el medio siglo que siguió a la muerte de Rodolfo. En cambio, el libro estaba dividido en 4 partes, con la sección final titulada Tragedia de Maya. Estaba claro que su Hasta si me siento yo no. eligió contar terminaba en 1889,
Quizás sus editores sabían que esta era la versión que los lleno, pero lectores quiero comer tal vez más, está simplemente rico. no quería compartir los detalles de su vida privada desde aquel día fatídico. En septiembre de 1939, Un estalló la poquito Segunda más, Guerra Mundial. Estefanía y su un esposo poquito más, mamá. de las líneas del frente. Los países fronterizos se libraron de lo peor de los combates. Sin embargo, hacia el final de la guerra, la pareja se vio inquietada por los Así planes olvídalo, me comeré todo. Rusovsky, un hospital de campaña, mientras el ejército rojo soviético avanzaba hacia Europa Central. Cuando los rusos llegaron allí a finales de la primavera de 1945, Estefanía y Elemer se refugiaron en la archiabadía de Pannonhalma. Ella murió allí el 23 de agosto de 1945, a los 81 años de edad. Había desheredado a su hija un año antes. Isabel María no asistió al funeral de Estefanía. Enterrada en la cripta de la archiabadía, Elemer murió poco menos de un año después. Enterrado junto a ella. A continuación, viajamos de regreso a la España del siglo XVII, donde una delicada joven princesa fue empujada a un matrimonio con su tía. Sufrió las consecuencias. La infanta Margarita Teresa, o Margaret Teresa en inglés, nació en el Real Alcázar de Madrid el 12 de julio de 1651. Su padre era el rey Felipe IV. Había sido el gobernante de España desde 1621, después de ascender al trono cuando tenía apenas 15 años. Felipe era conocido como el Rey Planeta, que significa el Rey del Planeta. Esto se debía a que, para entonces, el Imperio de España se extendía por todo el mundo, cubriendo la mayor parte de América Central y del Sur, las islas más grandes del Caribe, Filipinas y Asia, y algunas pequeñas partes de la costa de África Occidental. La madre de Margarita era Mariana, o Mariana de Austria, hija de Fernando III, duque de Austria y emperador Recording del in Sacro Imperio progress. Romano Germánico. Los padres habían nacido en la poderosa casa de Habsburgo, una dinastía que surgió de las agrestes tierras fronterizas de Suiza y Austria, en tiempos medievales. Con el paso de los años, los Habsburgo comenzaron a conquistar gran parte de Europa, pero no principalmente mediante guerras sangrientas. No, habían dominado el arte del matrimonio como poder, forjando alianzas que les permitieron apoderarse de vastos desde el siglo XV, el trono español y se convirtieron en la fuerza más imparable de Europa. Una familia cuyo poder no conocía límites. Los Habsburgo no solo eran conocidos por su vasto imperio, Mamá, eran infames por su peligrosa ¿cómo obsesión que con la endogamia. ya no puedo Las aguantar más? primeras Pero generaciones se casaron dentro de su propia línea de sangre, sellando alianzas a costa de sus propias. recuerda lo que yo dije. Esta ¿Sabes tradición qué? Mejor olvídalo, recuérdalo. consecuencias genéticas Gracias. devastadoras, debilitando su dinastía Buenas noches, desde señoritas y señores los alumnos. padres de Margarita Teresa. Siempre tenemos que aguantar un Buenas poquito noches, abogado. más. ¿Me escuchan? No te rindas. Gracias. Su padre pertenecía a la rama española de la A ver, Buenas noches, abogado. madre al lado Lleno, bueno, un en poquito términos más, está generales rico. estuve revisando Hasta los terminar trabajos. todo Me el plato. parece muestra la impactante de mayoría endogamia real. ha realizado sus trabajos. Hay algunos Y a alumnos mí que veo más que si no han yo subido sus como trabajos. acostarme en la cama, haremos Eso ya es todo. responsabilidad de cada uno, ¿no? Murieron en la infancia. Eh, Solo 2 sobrevivieron. Como ustedes se habrán dado Ay, cuenta, no. hay Carlos, conocido como resoluciones Charles en inglés. administrativas de todo tipo. Sobrevivir no significaba salvación. Hay una que me llamó la Era un atención, testimonio que brillante de es los horrores de la endogamia. Pero eso no será lo Estaba último. prematuramente envejecido, Tamaño es de este y curso, atormentado ¿no? por una mandíbula grotescamente deformada, No, que creo que no parecía es esto. marchitarse tan rápido como Bueno, su cuerpo, resoluciones mostrando signos de administrativas demencia temprana. de los gobiernos Más tarde seccionales, fue apodado por sus eh, contemporáneos del el gobierno hechizado, ya central, que muchos creían que sus problemas físicos e de intelectuales eran instituciones como el resultado de la IES, brujería. De hecho, el coeficiente de endogamia de Margarita y el Carlos CERCOC, era grotescamente alto, con de algunas los estimaciones que sugieren que eran tan endogámicos como hijos nacidos de hermanos. Hasta el día de de hoy, la los Defensoría historiadores debaten si la del condición de Pueblo. Carlos era puramente Bueno, genética
El trágico resultado de Hay siglos de algunos alumnos intocables tampoco que incontrol. adjuntaron sus 4 resoluciones administrativas, Margarita pudo entonces haber tenido más no pude suerte, yo pero no contrastar quedó sus trabajos completamente con lo indemne. que han Aunque era mucho más analizado, pues sana que su era hermano, que tenían que debido a la adjuntar sus maldición de los resoluciones Habsburgo a su administrativas. propia manera. Otros alumnos vi que Veremos. no Margarita fue criada en la habían grandeza hecho del una Real Alcázar, captura un mundo de solo opulencia donde de, todos eran atendidos por no un sé, de ejército la de primera criadas y hoja o no sé, o sirvientes. me mandaba Por un link que ejemplo, la nunca infanta pude se entregaba abrir con para frecuencia a poder dulces y verificar esas chocolates que resoluciones tenía que esconder de los administrativas. médicos de la corte. Sin Bueno, embargo, bajo el lujo se aleatoriamente encontraban entonces las voy restricciones asfixiantes de la corte de Madrid, ¿cómo es a, donde cada movimiento, cada palabra, cada mirada estaba dictada por una etiqueta real inflexible. vamos a Como princesa de la verificar, poderosa dinastía Habsburgo, recibía preguntar mejor en base educación a que los el que dinero y el poder podían proporcionar. Se le enseñaron varios idiomas, necesitan participación incluyéndose en en alemán para clases. conversar mejor con sus primos Habsburgo, del lado austríaco de la familia. Y aprendió algo de latín, la lengua sagrada de la erudición y de la Iglesia Católica Romana. Pero ninguna educación podía prepararla para el destino que la esperaba. A medida que Margarita crecía, no podía ignorar la evidente diferencia de edad entre sus padres. Su padre era casi 30 años mayor que su madre. Pero si ese detalle la inquietaba, nunca lo mostró. Dejando a un lado las diferencias de edad, su padre la amó. Ella era su joya apreciada, la única hija verdaderamente sana que había producido su unión. Y la colmaron de afecto, con sus delicados rasgos y su espíritu vivaz. Margarita cautivaba a quienes la rodeaban. Era su pequeño ángel, un apodo susurrado con adoración por familiares y amigos por igual. Tal vez por eso sus padres encargaron a uno de los más grandes pintores de Europa que la inmortalizara en un retrato impresionante cuando solo tenía 5 años. Retrato que se convertiría en una de las pinturas más famosas de la historia. La pintura de Velázquez fue conocida en otro tiempo como Arísala La Calmet Familia, Luis. pues se llama Las Meninas, que significa las damas de compañía. Arísala, Este es un título más apropiado, ya que muestra a Margarita siendo atendida por varias personas del servicio doméstico que arreglan su vestido. verifique, señorita Jocelyn, Entre buenas las muchas noches. Se figuras encuentra capturadas en la Arísala pintura, Calmet Luis. destaca otra, Mari Bárbara, una cortesana con Buenas noches, enanismo. doctor. Estoy No verificando sabía y que no quienes está tenían su conectado condición a por el menudo momento. eran reducidos a mero entretenimiento para la nobleza. Bueno, Velázquez hizo algo radical. En lugar de retratarla simplemente como una broma, le dio profundidad, dignidad y una mirada penetrante que sugiere un mundo se interior encuentra complejo. Castillos Ríos. Incluso el propio Velázquez aparece en la obra maestra como un observador silencioso Doctor, el del mundo compañero está lujoso retirado pero de la rígido materia. de la corte española. Ah, ya, También retirado se ven está. otras personas en Sí, pinturas y porque ella espejos tiene dentro varias de las semanas que no se ha meninas, conectado. Le incluidos pregunté, los padres pero de me dijo Margarita. que no va a continuar Y en la esta materia. tampoco fue la única pintura famosa de Margarita. Voy a poner Velázquez un pintó rol nada aquí menos porque que si no. 5 retratos de la princesa en su juventud, inmortalizando su belleza y elegancia real. De hecho, fue una de las jóvenes más retratadas de toda la Europa moderna temprana, Chávez construyendo su Muñoz imagen de poder y Maite. prestigio, Chávez Muñoz. aunque esto contrastaría con el triste destino que la esperaba. Hola, buenas noches. Puede parecer difícil de Ah, bueno. comprender para las mentes modernas, pero para cuando Las Meninas fue pintada en 1656, cuando Margarita tenía apenas 5 años, ya había una discusión creciente en la corte española sobre con Bien, quién se casaría. buenas noches. En el despiadado mundo de la Su política real, resolución el es un matrimonio nunca análisis trataba del amor, de, trataba del poder. Las del emociones y los municipio deseos del Cantón personales Chon, no entiendo, ¿no? significaban nada cuando Sí, las correcto. dinastías estaban en Bien. juego. Como hija del rey de España, Margarita no era solo una princesa. ¿Me Era puede una pieza de indicar qué es lo ajedrez que de alto usted ha riesgo en el señalado en las brutal juego de la conclusiones de su diplomacia trabajo, por europea. favor? Su futuro fue decidido Bueno, es que mucho antes de que prácticamente ella se siquiera lo refería, comprendiera. Por mi trabajo ejemplo, se en un basó momento se en que sugirió que ella podría necesitaban casarse en con un Carlos lote Estuardo, de de la familia real una inglesa, señora por la quien cual restaurado en el trono inglés como el rey lo Carlos necesitaba el municipio II porque de están Pero Inglaterra, realizando. partamos, a ver, Escocia primero e partamos Irlanda en de qué 1660.
de qué trata la Después de que Inglaterra resolución, o hubiera sea, experimentado cuál un es el precedente con motivo, cuál sendas es la repúblicas en la razón por la década de cual se generó esa 1650. resolución Un administrativa. matrimonio de este tipo habría Porque sido la utilizado señora para formar una alianza estaba improbable con los prácticamente ingleses, en exigiendo un momento en que que, Francia y España ¿cómo le eran explico? rivales Que encarnizados ella con el no quería dominio de Europa. ceder su terreno. Es que el terreno se necesita porque están construyendo el Claro, parque de la ve que familia. Catalina de usted Braganza, leyó su una trabajo, novia ¿no es cierto? Usted portuguesa. hizo su trabajo. Sí. Ya, eso es una resolución administrativa de Está expropiación. horrible. Está horrible, profesor. Y el Sí. municipio expropió con un fin de Haciendo utilidad preguntas pública. ¿Cuáles los complicadas. motivos por los Tengo cuales miedo de que me expropió? nombre. El nuevo parque. Para que Margarita se casara Nuevo con Carlos parque. Estuardo, Sí, se debió el de la principalmente ciudad a del la oposición conocimiento del rey que Felipe se está de realizando en Italia. estos momentos Él creía que su hija en la debía ciudad. casarse con un miembro de la rama austríaca de la familia Habsburgo. Parecía no Me mostrar pareció que era preocupación solo un tema alguna porque este sanitario. matrimonio No, profundizara la endogamia de la Déjeme familia. verificar. Después de todo, era simplemente la forma en que los Habsburgo mantenían el poder en sus manos. ¿Y sabes de qué trata mi deber? Margarita, De la resolución que ganemos el caso de la superintendencia de banco. Subo el análisis de 8 hojas y no subo la resolución. Y me bajaron puntos por no subir la bendita Así resolución. es, hidrosanitario. No es un parque, señorita. Por Ah, eso les digo, ustedes tienen una oportunidad de leer, esto les va a servir muchísimo. Muy difícil que ustedes vuelvan a ver esto. No hay, este es el momento para que ustedes puedan ver cuando sean abogados, puedan no se ustedes, entiende nada. imagínense que van de abogados Ya la quité, de ya la la quité. Procuraduría Síndica del municipio. O sea, tiene la oportunidad de haber leído sobre cómo se estructura una resolución administrativa, que son tan variadas, tan diversas, que en este caso obviamente A es una una resolución compañera. por expropiación. Bueno, en todo caso he calificado su trabajo sobre 100, pero veo que usted aquí no tiene claro en qué consiste. Primero, lo primero que hay que establecer de qué trata el acto administrativo, por qué se generó la resolución administrativa. Y eso no he escuchado. Y usted me hace Otto referencia a era un el hermano parque menor cuando de esto su es un madre tema y había llegado a ser hidrosanitario. archiduque de Están Austria, expropiando un bien por rey un de tema Hungría, Croacia hidrosanitario. y Bohemia, y emperador del Sacro Gracias. Imperio Romano Germánico. Rápida sucesión a finales de la década de 1650. Cruz Ortuño Incluso Agni. en la Europa moderna temprana, existían ciertos criterios sobre cuándo una niña era lo bastante Cruz mayor para Ortuño. casarse. Fue prometida a su tío a comienzos de 1663. Uy, está por orden de lista, qué Verifique, por Demasiado favor, joven señorita para que el Jocelyn, si se matrimonio encuentra tuviera Cruz lugar en ese Ortuño. momento. En cambio, no, no doctor, fue no se hasta encuentra abril la de compañera todavía conectada. 1666, cuando ya se acercaba a su 15º cumpleaños, que Margarita partió de Valora Madrid para Sánchez viajar a Viena. Bryan. Siguió un recorrido de 6 Valora meses, y la Sánchez. comitiva real española solo Presente. llegó a Viena en diciembre de 1666. Bien. La Sí ceremonia envió su matrimonial trabajo tuvo usted, lugar señora unos Luna. días después, 12 de diciembre. Fue un acontecimiento magnífico al que asistieron muchos de los monarcas y dignatarios más poderosos de Europa. Sin Doctor, el escatimar gasto compañero alguno. se La grandeza encuentra no terminó allí. Las celebraciones en, continuaron en un con bus. intensidad Quizás por durante eso se le todo entrecorta la llamada, 1667. la clase, Sin al embargo, momento de hablar. detrás del esplendor, un destino oscuro ya se estaba desarrollando. La vida Bueno, en buenas Viena fue tardes, porque peculiar envió y con a veces retraso. difícil para Margarita. Para empezar, ella y su nuevo esposo tuvieron un García matrimonio Montalbán extraño. Scarlett. Puede sorprender a los oídos modernos García oír esto, Montalbán. pero no intentaron ignorar su estrecho vínculo de sangre. Ella en realidad Verifique lo si se llamaba encuentra García tío. A Montalbán. pesar de esta situación No, no se poco encuentra ortodoxa, conectada. sí se llevaban bien. Disfrutaban de algunas de las Gabino mismas López. aficiones, de ellas el arte y la música. Presente, Leopoldo doctor. hizo todo ¿Vio lo su posible trabajo? para asegurarse de que Sí, doctor. Margarita estuviera cómoda en su nuevo entorno. No era común que las mujeres de la realeza como Margarita, cuando dejaban su patria para casarse con un gobernante o príncipe extranjero, llevaran consigo a miembros de su antiguo personal doméstico. Me registra que usted no ha Y subido el que ella trabajo, señora Luna. habría tenido Hasta la algunos fecha no ha rostros subido el familiares trabajo. a su alrededor en la corte de Viena, mientras se aclimataba a su nueva vida. Quizá incluso había algunas de las Puede personas revisarlo, que creo que habían sí. estado allí en Madrid cuando Velázquez pintaba las meninas muchos Señor, años antes. aquí lo que A cuenta es pesar el de esto, sistema. Aquí dice que Margarita usted siguió profundamente no ha enviado hasta nostálgica, ahora el trabajo. aferrándose a sus raíces Tiene 0 españolas del y trabajo. haciendo poco Hasta por la fecha no mejorar ha su enviado el alma. trabajo. Le voy a Parte del enviar la tiempo, captura. quizá antes Señor, delicada es lo como que me genera el sistema. parecerse, No sé de usted qué captura se vaya a volvió enviar. más pálida.
sus rasgos más fatigados. La característica mandíbula de los se Jaramillo, hizo más perdón, pronunciada. El Jaramillo matrimonio Morán también tuvo Kevin. problemas de otras maneras. Margarita quedó Jaramillo embarazada Morán, casi inmediatamente después de llegar a Viena. verifique si se Dio a encuentra luz a un Jaramillo Morán, niño por favor. llamado Fernando en septiembre de 1667. No, doctor, no se Sin encuentra embargo, conectado el él compañero solo todavía. sobrevivió 3 meses y medio. Gracias. Murió en enero de 1668. Su suerte pareció cambiar con el nacimiento de su siguiente hija, María Antonia, Morocho Ávila nacida también en está enero de retirada, ¿no? 1669. Ella Sí, sería la doctor. única de los hijos de Margarita que sobreviviría. Los dos no tuvieron tanta fortuna. Un hijo, Juan Leopoldo, nació el 20 de febrero de 1670, pero murió Peñafiel trágicamente Orbe a las pocas Xiomara. horas. Otra hija, Peñafiel Orbe. María Ana, vivió apenas 2 semanas antes de fallecer en febrero de 1670. Buenas noches, profesor. Disculpe, lo que Ese pasa es que patrón tenía un devastador problemita fue con una el correo. señal de lo que estaba por Ya, venir. subió su tarea. Difícil serie de Sí, embarazos de profesor. Margarita se debió en parte a sus propios problemas de salud. Aunque había sido una Ya niña vi, fue mucho más calificada sana con que su 7. hermano, y tuvo algunos problemas de salud crecientes en los años previos, Fue calificada con posteriores cuánto a su dice. llegada a Viena. Con Cuando 7. llegó a la capital Ya, austríaca a listo. finales de 1666, la gente allí comenzó rápidamente a comentar sus frecuentes enfermedades. Sí, amor, se activó por la Bien. universidad. Los ¿De qué observadores trata su atribuyeron su Ahorita resolución la enfermedad acabo. a un administrativa? constante ¿De qué del embarazo. institución? Porque eso no pude Apenas verificar. 6 años. Soportó 6 embarazos, Sí, yo puse lo que incluidos son 4 las capturas nacimientos y vivos yo puse el y link 2 también, abortos pero no sé si habrá espontáneos, salido. cada uno dejando la A ver, muestra ahí decía que y adjuntar más la desvendida que resolución, antes. porque a veces hay Es- links que yo Con no el paso he del tratado, tiempo, hay unos links ahí que fue claro no que me algo abren. más Entonces, siniestro por eso estaba pido, en juego. ustedes la escanean, Margarita quedaba a le hacen menudo una confinada a captura, su la cama, suben, la resolución, incluso cuando no estaba como la mayoría lo ha hecho. médicos le O sea, diagnosticaron un eso es. agrandamiento de la O, glándula tiroides. Pero en el siglo XVII no o había la cura. copia, no la La baja y usted me condición la pone ahí solo se adjunta agravó. al Las cosas archivo. realmente Es la empezaron forma, a ir porque de lo cuesta abajo contrario para Margarita. es a veces A comienzos complicado de la cuando primavera de envían un link para verificar. 1673, A ver, ¿de qué sufrió un institución ataque de es? dolores de estómago que duró 3 La semanas. institución de la que yo Después puse, desarrolló doctor, fiebre. es sobre... Existen documentos escritos por Es que lo embajadores que pasa es que hay dos extranjeros en la resoluciones. corte Déjame ¿Qué está rapidito. pasando? en aquel momento. A ver, no, aquí Ay, no no hay hace dos nada ese resoluciones, señorita. niño. Aquí es solo una resolución que usted dice aquí Tenía que es una dificultades para resolución respirar. Y 116 un embarazo se DCC llamó 2025. confesor para Es Sí, lo esperar. profesor, único. es que Una yo confesión había puesto antes otra del también y tratamiento. después me di cuenta que no Apenas había 2 puesto A días ver, después, no, esto no es después, así, no, Margarita es una murió a la sola tierna edad resolución de y es, 21 usted años. me tiene que La fundamentar es de la autopsia reveló una verdad 116 desgarradora. ADCC El momento de su 2025. muerte ¿De qué estaba trata esperando esa otro bebé resolución? ¿De qué varón. institución es? es emitida por la Corte Constitucional Con la del vista Ecuador. truncada, Ya. terminó en Listo, la ¿en qué cripta italiana características? ¿Dentro de un donde fallo fue judicial, sepultada. dentro de un fallo de la La Corte? muerte de la ¿O archiduquesa en y qué sentido emperatriz se ha del generado Sacro esa Imperio resolución? Romano Germánico dio lugar a un largo periodo de luto en la corte No, ya me austríaca. perdí, ya me Los perdí. servicios funerarios se prolongaron durante semanas hasta La, que la, Leopoldo quedó es de la devastado por la gestión muerte prematura de interna, su esposa. Ya, ¿Qué? es una Solo le resolución de impidió carácter casarse de eminentemente nuevo antes de que administrativa. terminara No el tiene nada que por- ver con lo Su nueva jurisdiccional esposa de fue la la Corte archiduquesa Constitucional. Claudia Felicitas de Austria, ¿Es hija de la fama correcto o no? nobleza de los Habsburgo. sí, profesor. Pero para Ya. Leopoldo, Primero hay que el dejar claro matrimonio no eso, ¿no? trataba Porque de la obviamente todas las instituciones del trataba de Estado la pueden generar supervivencia. resoluciones El juego administrativas, dinástico tenía que aún continuar. las Se empresas necesitaban privadas, como ya desesperadamente sabemos que más hacen la herederos, prestación de un servicio preferiblemente público, varones, o tienen para una asegurar que el delegación de una reinado de los competencia Habsburgo fuera administrativa, perdurar. como por ejemplo la La muerte de concesión Margarita, sus derechos al de trono sectores español pasaron a estratégicos. su única Pueden hija emitir superviviente, resoluciones María administrativas. En Antonia. este caso, Cuando la la propia Corte María Constitucional Antonia en su murió en área administrativa ha 1692, emitido una sus resolución derechos fueron administrativa. No heredados por tiene su nada que único ver con hijo lo superviviente, jurisdiccional, es decir, el con príncipe la José función de Fernando de ejercer la Baviera. justicia Sin embargo, constitucional. la muerte Ya. prematura de José Fernando ¿Cuáles son los en fundamentos de esta resolución 1699, administrativa? ¿Por qué se unida al generó? ¿En qué fracaso del sentido? rey Carlos Cuéntame. II en producir un heredero, Porque se desencadenaría una generó, crisis sucesoria porque habían que sumió a España necesidades y a toda Europa operativas en una reportadas guerra por brutal que informes, duró casi 15 años. Una crisis ¿De que qué quizá sentido? ¿Pero podría de qué haberse evitado específicamente? si los Habsburgo no se hubieran destruido desde dentro porque se debido a sus generó prácticas por incestuosas. necesidades. Ay, Permanecemos no, en el ya me siglo puse nerviosa, XVII para profesor. nuestra siguiente historia. A observar a una Dígamelo princesa que odió en su una sola vida palabra. una Si usted vez me que lo se dice en una convirtió sola en palabra, reina. entiendo que ha leído. María Teresa de España nació el 10 de septiembre de Es que yo tengo todo anotado. 1668
Por El eso, pero Palacio es que de usted El tiene que haber Escorial, leído, por eso le las Cortes digo, de Madrid. usted tiene que haber Su leído. padre era Entonces, Felipe IV, dígame rey de España sus desde conclusiones de qué trata 1621, la resolución gobernante del administrativa. mayor imperio colonial jamás Porque visto en la historia. exige eficacia y eficacia en el Código Se Orgánico de extendía desde Planificación y México. Finanzas Públicas. Señorita, trata de una Allende y Argentina. reforma al PAC, al Plan Anual de Nuestra era Isabel de Planificación, Francia, al hija PAC. del rey Todas Enrique las IV de Francia instituciones y hermana del rey Luis cada año XIII. emiten una Nació en planificación el momento del presupuestaria, nacimiento de una María Teresa. planificación Los de padres de sus María Teresa tuvieron muchos actividades hijos, pero trágicamente económicas. casi todos A eso murieron en está la infancia. refiriendo esta Solo resolución uno de sus 4 administrativa. hermanos, Baltasar Carlos, vivió más allá de la infancia. Pero él también fue arrebatado demasiado pronto. En ¿Cuáles son sus 1644, conclusiones? cuando María Teresa tenía apenas 6 años, su madre Isabel murió por complicaciones Que es un después de acto otro aborto definitivo, espontáneo. que Luego, 2 años ya no, ya después, me su perdí, ya me hermano perdí. mayor, de apenas 16 Bueno, años, gracias. también falleció. Esta pérdida dejó un profundo Piguave vacío en el Moscoso corazón de Napoleón. Leonardo. Con la muerte de su Piguave hermano, se Moscoso. convirtió de pronto en heredera del trono Verifique español. si se encuentra Piguave Después de las Moscoso, por muertes de su favor. madre y de su hermano, la joven ¿Qué pasó? se acercó más a su padre, quien se aseguró de que Gatita, ¿qué fue eso? No, doctor, no se encuentra. de la contrarreforma. Enseñada por distinguidos Ya se eruditos, encuentra estudió el latín y compañero otras Kenny y la materias, compañera Cruz mientras su Ortuño. padre la introducía personalmente en A la ver, Cruz política y Ortuño, la por historia. favor. Sin embargo, su crianza no estuvo desprovista de calidez. Estuvo rodeada de mascotas, artistas y el Cruz esplendor de la Ortuño. corte española. Corte, una de las más magníficas del No, mundo, no la escucho. estaba enriquecida por la riqueza procedente de las Américas. y Romero agraciada Loza por figuras Jennifer. culturales como el pintor Diego Velázquez, proporcionando a María Teresa un entorno extraordinario en el que creció. Sin embargo, Felipe Romero entendió Loza, que, por muy bien entiendo que no educada se que encuentra, estuviera, ¿no? Rojas una hija Pesantes como John. única heredera podía entender disturbios y amenazar la Rojas propia Pesantes estabilidad de Buenas la noches, monarquía. doctor. Por esta subió razón, su tarea. Sí, 1649, ¿De qué institución? esta vez es por emitido por la autoridad Agencia de civil, Regulación y Mariana de Control de las Habsburgo, de Telecomunicaciones, 14 años. Ella dio a luz a 2 Arcotel. hijos Un varones, momentito. uno de los cuales, Carlos, nacido en 1661, y vivía hasta la edad adulta. Este medio hermano No adjuntó la sustituyó a María resolución Teresa como tampoco. heredero directo de su O padre. sea, la puse en el Sucedería documento como el rey o sea, como Carlos un link, II pero en tengo 1665. entendido que pudo ser también, Para o sea, como comprender la forma otro en que se archivo que se desarrollaría lo la podía vida de subir, la infanta, pero no lo hice así. necesitamos He entender la ingresado, odiosa pero no relación me permite diplomática ver entre eso. No España y sé. Francia en la era moderna temprana. Tanto Francia como España solo comenzaron a tomar forma como reinos unificados en el Ya, siglo un XV. momento. Antes de esto, España estaba dividida en reinos como Castilla, León y Aragón, mientras Francia emergía de la fragmentación feudal y de la guerra de los 100 años. Con la consolidación, ambos se alzaron hasta convertirse en los reinos más poderosos de Europa occidental. Bien. En 1494, ¿Por qué se Francia generó invadió la la resolución península administrativa? ibérica. España poseía extensos territorios en el sur. Porque resuelve un recurso de apelación interpuesto por la Universidad Técnica de Ambato. 150 años. O sea, se generó Italia dentro de un procedimiento estuvieron enfrentadas en las administrativo, guerras Sí, italianas durante 65. de un recurso Terminaron en interpuesto de otra 1559 con resolución España administrativa, victoriosa entiendo, y ¿no es cierto? dominante en Italia. sí, sí. Fernando Cerdeña, ¿Qué resolvió el recurso? Castilla y Sicilia. Poco O después, sea, ¿de qué se trata? fue desgarrada por sus guerras Sí, de ¿qué resolvió? ¿Qué religión, resolvió? de las cuales La España resolución intervino en nombre de que la Liga resolvió el Católica, recurso de apelación. enviando tropas a Francia en las décadas de Te pasó ahorita lo del gas. 1590 y 1590. Y a la vecina también. Regresaron en 1598. Bueno, esto de la resolución detalla Antes de que las dos que potencias chocaran de nuevo. paso a paso cómo se manejó del expediente desde la Estoy recepción del preguntando recurso. eso es porque no hay tiempo para eso. Solo estoy preguntando qué resolvió. Durante esta su rivalidad se extendió Si a más de 30 declaró años con por el lugar el motivo de Mi recurso, amor, no si no puedo lo pagar eso. declaró, por qué Estoy motivo, sacando por qué dinero, sí, por qué estoy no. usando dinero que es para la tarjeta. la década de 1640. En muchos sentidos, la rivalidad franco-española Sí, definió a ver, política la y universidad fue profesionalmente sancionada debido a no que en tenemos su dinero. calidad concesionaria de una estación de radiofusión no cumplió con la entrega del plan
de contingencia para el año 2021. Entonces fue sancionada, la sanción fue impuesta fue una multa económica de $750,000 por haber cometido una infracción que dicen que Entiendo, esa es la resolución del procedimiento administrativo sancionatorio, ya. Ahí está. Viene a la universidad y apela a esa resolución. De esa se genera otra resolución que es la que usted ha analizado y ha estudiado. Declaró con lugar Ya son o las no 9, el amor, 9 y recurso. 7. Ya voy a dormir. Desechó o no el recurso. El recurso de apelación, estoy diciendo. Aceptaron el Tratado de los Pirineos con que la defensa de la universidad argumentó que el Eso no procedimiento... estoy preguntando porque no estoy preguntando los argumentos, señor alumno. Estoy preguntando específicamente qué resolvió Arcotel del recurso de apelación. matrimonial para consolidar la nueva paz. Según los términos, Felipe IV aceptó casar a su hija, María Teresa, con el rey de Francia. Hubiese sido mucho Luis mejor XIV. que usted obviamente hubiese La idea realizado era que, primero. después de Miren, 165 por eso es años de importante, guerra casi ¿no? constante Aquí entre hay franceses y españoles, varios la alianza tiempos, matrimonial porque de un conduciría a una procedimiento paz más administrativo duradera. sancionatorio se va a generar una Particular. resolución Se administrativa. tal acuerdo, ya que sus Ninguna arcas institución estaban es vacías dueña del y era una espacio potencia en declive como radioeléctrico, resultado de las nadie. costosas guerras Lo que habían recibe librado como una perpetuamente concesión. durante los Las siglos XVI televisoras, y las XVII. radios, Aunque el todas Tratado de los estas. Pirineos fue acordado en Eso noviembre de es un patrimonio del 1659, Estado. la firma formal Y de la por tanto reunión lo que entre los hace es dos monarcas concesionarlas, se concretó claro, el todas 7 estas de empresas junio de de telecomunicaciones. 1660. Claro que eso es un María negocio muy Teresa acompañó grande, a su padre ni y a sabemos, un ahí gran hay séquito de muchas nobles cosas y también que se ministros dicen. españoles que se Bueno, dirigieron no a los sé, ¿no? Pirineos Cómo para firmar allí el finalmente tratado. entregan En la isla de los concesiones paisanos, por muchos una años, isla por en el río décadas Bidasoa, también, y en eso la es frontera. parte de eso. O sea, habría que preguntar la renovación, por ejemplo, de Claro, de la famosa renovación a través de Arcotel, cuántos años y obviamente, supuestamente, cuánto cobra el Estado por eso, pero bueno, Allí conoció a eso su con el futuro tiempo ustedes esposo, podrán ir que ya revisando, señalaba ¿no? su intención de Entonces, en gobernar este como caso monarca hubiese sido absolutista, importante tener la rechazando primera debidamente el resolución, pero Parlamento y bueno, presentándose como el finalmente representante declaró con elegido por lugar o Dios para no, gobernar Francia. desechó Cuando Luis vio o por primera vez a su calificó futura el novia, recurso de había apelación. notado a una Es mujer lo que le estoy pequeña y preguntando, rolliza, de piel John. clara y cabello rubio, perfectamente dentro de los estándares de belleza de la época. A Usted tiene diferencia a la de mano la muchos de resolución. Habsburgo, ella no había heredado los Es que yo no Qué la pude bestia, ver. son preguntas Sí, tan doctor, aquí la tengo, fáciles. hasta la Ya, imprimí. pero mire la última Si parte yo donde hubiese dice enviado mi resuelve. Ahí resolución. lea qué es lo que dice. De su amor por los dulces, chocolate caliente. Curiosamente, ambos de 21 No la años, tiene Dice ahí que digitalizada. casi exactamente la conocimiento misma del recurso de apelación interpuesto por la señora 5 de Sara septiembre de Camacho Estrada, Donde 1682. en dice calidad de resuelve. Apenas 5 días Solamente Sí, antes eso es de lo que morir, tiene que resuelve. decir. para Es cuando que te conociera, está dividido él ya en había sido rey de Francia durante 4, 17, Ya, el primer en numeral, 7 ¿qué es lo que partes. resuelve? Ya. en 1643, cuando ni siquiera tenía Eso es que hijos. eso dice abocar, Después del conocimiento del encuentro en la recurso de isla de los apelación interpuesto por paisanos, la la señora pareja Sara Camacho prometida Estrada cruzó la en frontera. calidad de rectora y Allí, representante legal de la María Teresa Universidad se Técnica despidió de de su Ambato, padre por mediante última trámite vez. en Fue contra una de la despedida resolución desgarradora. Los 21, conscientes recurso, de que nunca volverían a verse. Al separarse, informar. Felipe IV recordó a su hija su nuevo destino. Disponer. Debes No, olvidar que Aquí está, estás no. disponer muerta a y la unidad de recuerda solo gestión que eres documental y reina. archivo de la Agencia de Regulación y Control de El las 9 de junio de Telecomunicaciones procede a 1660, notificar la se presente casaron en la pequeña resolución ciudad de para su Saint-Charles, cabal cumplimiento a en la territorio coordinación francés, técnica de convirtiendo títulos a María Teresa en habilitantes, reina consorte de coordinación honor. zonal 3, Luego coordinación avanzaron técnica de lentamente control, hacia el dirección de norte durante el verano, impugnaciones, dirección y de solo hicieron su patrocinio y entrada ceremonial coactivas, en París y a la el coordinación 16 de agosto general de administrativa 1660. financiera Yo a la creo que Agencia falta de... Celebró en el el punto puño de la anterior, capital porque eso es francesa, como que ya está cuando el gran notificando. número ¿Qué para dice el dar la punto anterior bienvenida a a lo su que usted nueva está reina. leyendo? El elemento extraño del matrimonio de María Notificar el Teresa y contenido Felipe de la Ignacio es que se representante casaba con su resolución primo a la hermano señora Rodolfo. Sara Camacho A pesar de Estrada que en los calidad romances de rectora y representante legal de la Universidad Técnica de Ambato. estaba En el correo estrechamente electrónico Ya, señala anterior a ese, a ese. informar
a la señora Camacho Estrada, en calidad de rectora y representante legal de la Universidad Técnica de Ambato, el derecho que tienen de impugnar la presente resolución en sede administrativa o judicial, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué numeral es el que ha estado leyendo? El que acaba de leer, ¿qué numeral es? El 5. Anterior al 5, el 4. ¿Qué dice el 4? Ratificar el contenido de la resolución número Arcotel CZ03-2026-0024 Miren, ahí está. de Esa es la 21. respuesta. La respuesta a lo que yo le estoy preguntando está allí. Le han negado el recurso y están ratificando la resolución de sanción. Miren, tómenlo como una oportunidad. El derecho administrativo es muy importante, sobre todo cuando usted quiere trabajar en una institución pública. Lo primero que le van a requerir es cuál es su experiencia en el área administrativa. Lamentablemente, por eso es que muchísimos abogados buscan el área penal o el área civil o otras áreas. Muy pocas el área administrativa, pero cuando usted ingresa a una institución y se ven esto, tienen que hacerlo porque no queda otra. Entonces, la oportunidad que tienen de revisar, analizar, estudiar, hacer unas conclusiones de una resolución administrativa, que en este caso la parte medular está en el numeral 4, señor alumno, donde le está diciendo, oiga, miren, universidad, ustedes fueron sancionados y se le niega el recurso, se ratifica la resolución de sanción. Eso es lo que está diciendo. Entonces, allí, ¿qué es lo que ya le queda a la universidad? Usted puede leer si ya terminó allí o tiene otra oportunidad de ir a alguna otra parte. Por lo tanto, de los 6 hijos que María Teresa, ¿Qué recursos le quedan? primogénito, sobrevivió hasta la edad Pagar la sanción. porque la alta mortalidad No, Aún no. el mismo Código Orgánico Administrativo, que eso yo ya lo dije en las primeras clases cuando hablábamos justamente del acto administrativo, le quedan, usted ha hablado del primer recurso, que es el recurso de apelación, todavía le queda el extraordinario de revisión. Y si ha agotado los recursos en sede administrativa, todavía le queda ir a la vía judicial, al contencioso administrativo. Y para eso tiene 90 días una vez que ha resuelto la administración. O puede ser que ya abandone los recursos administrativos y diga, bueno, ya aquí yo veo que no se me va a hacer justicia, yo ya no voy a aplicar el recurso extraordinario de revisión. Miren, esto es lo importante de ir analizando todo esto porque, o sea, hacemos práctica la clase con lo que ustedes... La respuesta a esto, señor alumno, está a partir del 217. Usted está tratando del recurso de apelación que es el 224 del COA. ¿Conectaste al gas? Luego usted tiene otro recurso que es el ¿Conectaste al gas? extraordinario de revisión a partir del 232 del COA. Me vino un olorcito. Pero agotado estos o no agotados, el 217 dice que ¿Hagas? usted puede ir a la vía contenciosa administrativa. Y el 306, 1, 306. Sí, el 306 numeral 1 dice que usted tiene 90 días términos para interponer la acción subjetiva de plena jurisdicción. Es decir, la universidad todavía tiene dos oportunidades, el recurso extraordinario de revisión o ir a la justicia ordinaria, al contencioso administrativo. Y de ahí, bueno, cuando ustedes estudien práctica contenciosa administrativa se abre otros campos. El Tribunal Contencioso Administrativo resuelva. Supongamos que el Tribunal Contencioso Administrativo finalmente revoque todo lo resuelto por Arcotel. Y entonces la institución demandada puede ir
y impugnar lo resuelto por el contencioso admirativo. Y en materia contenciosa administrativa no hay apelación, no hay salas de lo contencioso administrativo. Solo hay casación, tendrá que ir a la Corte Nacional. Miren que de ahora se lo estoy diciendo, que esto será estudio cuando ustedes están en noveno semestre en práctica contenciosa administrativa. Bueno, sería muy acertado cuando el profesor les pregunte, bueno, la posibilidad de apelar en materia contenciosa administrativa no cabe, porque la norma no lo prevé. Usted tiene que ir directamente a la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional, porque no hay apelación en materia contenciosa administrativa, porque son tribunales de única instancia, así se los llama, tribunales de única instancia. Y entonces tienen que ir a la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional. Los Países Bajos y No, déjame Bueno, quitarle esta podría maleta. ir hasta la Corte Constitucional, pero ya ese es un tema que amerita más análisis y es a través de la acción extraordinaria de protección. Básicamente se superponían con la Bélgica. Bueno, yo creo que ha faltado un Los poco más españoles estudiar, también señora controlaban el Luna. Franco Condado, Gracias. el condado libre. Romero Pero Loza llegó el celeste Jennifer. de Francia. María Teresa fue colocada en Romero una Loza. Doctor, la compañera me escribió por interno indicándome que cuando su se esposo encontraba entró en en clase de guerra contra su universidad país y que natal iba para camino a intentar su casa reclamar porque estas recién tierras. ¿Encontraba qué? No el entendí, cesante le había La disculpe. revolución fue ¿Se encontraba finalmente qué? un que conflicto breve. se encontraba Los recibiendo franceses clases en la apoyaron los universidad Países y que iba Bajos camino a su españoles. casa Para mayo para de poderse conectar a esta clase, 1668, que si le podría alcanzaron permitir el términos de ingreso. paz, según los cuales Dijo que, España cedía Ya son una las gran 9:15. parte de los Países Bajos Ya está españoles. ajá, aquí. eso, Ya está no, conectada no, el todavía profesor. no, Quizá habrían no, sido todavía aún no más está conectada. punitivas Ella para me los dijo que españoles. ya me iba a yo, escribir. María Teresa disculpe, no yo hubiera cómo podido puedo moderar las justificar exigencias de su esposo. que ella está recibiendo María otras Teresa clases y no al mismo llegaría a tiempo ser una tiene que mujer recibir así. estas. Profesor, teníamos De clase de estadística hoy 1683, presencial en la desarrolló universidad. un grave absceso en Pero, la Está procesando las y eso cartas. está permitido, Desapareció una disculpe. fiebre. No Los sabríamos médicos decirle optaron por el nosotros, pero el procedimiento profesor todos médico los lunes nos estándar de hace la ir a época. clase. Eso no está No, permitido, sí, pero ella aún así no, pudo aún así operar nos pone por falta si no Bueno, vamos. ese ya es un tema que ustedes tienen que tratar murió a allí, ¿no? causa del Pero procedimiento el 30 de la junio, a los disposición del 44 años de Consejo edad. Sus últimas Universitario, palabras fueron: el Consejo "Desde que Superior soy Universitario es rey, que las clases son solo he tenido virtuales. un día feliz". Entonces ahí sí yo no puedo Luis justificar XIV estas pronto se cosas. casó en Ustedes privado tienen que con ver una de sus allí amantes de cómo larga resuelven ese data, tema con el aunque el docente. matrimonio nunca se Bien. hizo público y no tuvieron hijos legítimos. Sánchez Eso González significaba que el Nelson. único hijo superviviente de María Teresa Este alumno seguía me parece que siendo está el único retirado, heredero ¿no? al trono. El Gran Delfín, o Gran Señorita Príncipe, Jocelyn. como era conocido, vivió hasta 1711. Sin embargo, Doctor, no yo no logró lo he visto sobrevivir a su conectado, propio la verdad. padre. Sánchez Luis Castro XIV Diana. Es vivió hasta creo que es un compañero que tiene 1715. discapacidad, dice, Al pero final, cuando murió, nunca dice presente, fue no un sé. bisnieto de María Teresa, Sánchez Castro nieto del Diana, Gran sí, porque yo Delfín, tampoco lo he visto. quien sucedió como el rey Luis XV. La línea directa de la Valeriano familia Bravo real Anthony. No, española no se se encuentra extinguió en conectada la compañera. 1700, cuando el medio hermano de María Tampoco está Teresa, Valeriano. Carlos II, murió Doctora, cerca de los buenas 40 noches, años, presidente. en parte debido a complicaciones de salud provocadas por la severa enfermedad. Cuando falleció, Felipe de Anjou, hijo del Gran Delfín, Ya. nieto de María Teresa, Subió su tarea. sucedió como el rey Felipe V Sí, de doctor. España. Así, el matrimonio de María Teresa con Luis XIV en 1660 no solo ayudó a consolidar la paz entre Francia y España. 40 años después, hizo que un miembro de la familia real francesa sucediera como rey de España. Nuestro cuarto relato. Estamos a mediados del siglo XVI. Ana de Austria nació el 2 de noviembre de 1549 en Sigals, cerca de Valladolid, en España. Su padre era el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano II, hijo de Fernando I, archiduque de Austria y rey de Hungría, Bohemia y Croacia. ¿De qué trata la El resolución? emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pues esta resolución se generó porque había una vacante o necesidad de cambio en el cargo del oficial de cumplimiento titular. ¿Ya? Consolidando su lugar entre Entonces, los ¿qué Y poderes está, esta, qué Ya saca la resolución que basura, está más. disponiendo la autoridad? pertenecía a una familia austríaca. dígame, En España, debido a una A través de la estancia resolución que prolongada está de disponiendo la autoridad En superior. 1548, se había casado con María, hija nada menos que de o sea, Carlos V, está como emperador que, del Sacro Imperio Romano me Germánico, puse en blanco. rey de España,
el monarca más dominante de toda Europa. Dice usted que es una A resolución ver, por sí, el acto, distancia. claro, el acto está resolviendo la designación de la economista Ana Karen Román Ya, pero ¿en Ya qué que como el calidad? oficial de cumplimiento titular, En como el la, ca- oficial de cumplimiento titular del Banco Central del Ecuador. la está designando de qué cargo, Ajá. matrimonio de sus pero ¿en qué padres, cargo? con uno de los primeros enlaces entre las ramas austríaca y española de la dinastía Habsburgo. Una alianza forjada por fuerza política, lo que durante el siglo siguiente ¿Qué haces, Sarita? ¿Te vas a A mí caer? me parece que les ha que faltado a llegó a ustedes leer. Si atormentar la tienen línea hasta el familiar. documento allí, Ana es pasó sus obvio primeros que ahí años Doctor, está. bajo pero el esplendor ya le de la dije el corte cargo, ajá. española. El nuevo ¿Cuál es el oficial de cargo? cumplimiento titular, le dije. Poder, alteza del imperio. La mayor de ¿Seguro? 9 hijos que Yo me sobrevivieron a su parece Sí, que infancia. leí otra Pronto se cosa. convirtió en la favorita querida Dice de su aquí padre. está. subgerente de Durante estos años, su cumplimiento madre, como María, oficial. gobernó España como Subgerente. regente Es que junto a un su nuevo oficial nomás esposo, no necesita, Maximiliano, eso es le mientras su puede fuerte hacer un padre, encargo, o el sea, poderoso hay Carlos V, jerarquías en estaba la ocupado en la administración Europa pública que central, librando necesitan su implacable campaña para actuaciones sofocar la reforma administrativas protestante en como Alemania. a través de una La resolución, porque regencia la de María norma duró interna, hasta me imagino, así lo obliga. 1551, O sea, cuando su para hermano, designar al el príncipe gerente, al Felipe, subgerente regresó o de a un Europa alto central para asumir el funcionario, control no es como pues por un gobernante interino memorándum, no en es por ausencia de su padre. un solo Con acto, Felipe ahora al mando, una los padres simple de acción Ana del quedaron libres personal. para En regresar a este Austria, caso es un donde alto Ana fue cargo de criada y mucha educada en medio de responsabilidad. la grandeza de El Viena durante subgerente toda la década de de un 1550. área y Aunque era demasiado joven para dentro recordar del sus Banco primeros Central años del en Ecuador. España, Eso es lo que quienes está en lo estaban en la puntual corte nunca señalando. Es pudieron decir, olvidar aquí a la hay una niña resolución imperial que había administrativa nacido en por Viena. designación Una en el princesa cargo infanta de cuyo destino ya estaba funciones dentro del entrelazado con Banco las grandes Central. potencias de Europa. ¿Cuáles son las Antes de conclusiones que profundizar usted más en dejó la vida de establecido en Ana su y en el trabajo? extraño y fatídico matrimonio que la definiría, necesitamos entender el mundo turbulento en el que se Sus desarrolló su conclusiones. Puse historia. que el acto administrativo La hace Europa del referencia siglo al propósito XVI del interés era público muy que la diferente actuación de administrativa Autónoma, debe perseguir, con como el potencias artículo rivales, alianzas 2227 de la mayores, Constitución una política prescribe que la clandestina. administración pública Artículo constituye cuál, un servicio a la disculpe. colectividad. Aún no era una sola El Artículo. nación, artículo mezcla 227 de de la cientos de Ya. Constitución pequeños estados, prescribe que la todos administración ¿Qué pública pasa? independientes, constituye como un bajo el mando servicio a la flexible del Sacro colectividad Imperio regido Romano por los Católico. principios de eficacia, Mm. La iglesia eficiencia, imprimió la calidad, Carta Magna coordinación, de la Corte, transparencia y evaluación, mientras Italia entre estaba otros. dividida en La desviación decenas de de poder, estados rivales, entendida como el incluidos uso de los una estados potestad pública pontificios, la para fines República de distintos a los Venecia, que el y una ordenamiento la multitud de asigna, otros ducados vicia que el acto luchaban en su finalidad y constantemente por puede dar poder. lugar Luego a de su este nulidad. paisaje fragmentado, dos titanes Bien, en destacaban este sobre caso el es una resto, resolución los reinos de administrativa España. por una designación, ¿no es cierto? En todo Sí, caso, no está dentro de un procedimiento disciplinario, sancionatorio, gravoso o de oficio, perdón, o a petición de parte. No es un procedimiento administrativo de oficio, donde eminentemente se está designando funciones de una alta autoridad dentro del Banco Central del Ecuador. Bien, claro. gracias, Robin. Vargas Rodríguez Veo con Pedro. mi cámara ahí de esto y Vargas luego Rodríguez. No está conectado, doctor. Villegas Vera Andrea. Ensalzados en una amarga lucha por la Villegas supremacía Vera. europea, habían librado una serie implacable de guerras No, tampoco está conectado. 1494 hasta Bien, vamos 1559 a por el avanzar. control de Gracias. Italia. Bien. A España, Eh, mantener un vínculo bueno, en todo estrecho con la caso, rama austríaca de la familia esta fue una Habsburgo era oportunidad vital para para que mantener ustedes bajo puedan control las ambiciones francesas. A establecer, ¿no?, finales de la la década de importancia del 1560, acto esta administrativo en alianza se todas había sus vuelto formas. más crucial en su tiempo. Una Es feroz tan variado revuelta que por había allí vi estallado en los una Países resolución del Bajos, municipio. alrededor de las La actuales verdad es que Bélgica y los como Países tal Bajos, había escuchado amenazando el control la español de palabra, uno pero de sus no sabía territorios que era más ricos. aplicado a Mientras el rey los Felipe bienes II intentaba preservar esta mostrencos. parte de su imperio, Aquí no es buscó la fortalecer señorita sus Tamayo, lazos no, con no sus es de este parientes curso, ¿no? austríacos. De esta Bueno, red de entiendo que es necesidad del otro No, curso. financiera y doctor, estrategia no es de este curso. política Entonces, surgiría el matrimonio ¿cómo que enrolló alguien el puede destino de Ana. hacerse de un Inicialmente, bien Ana nunca donde estuvo destinada supuestamente a ya no casarse con hay Felipe en absoluto. un titular que se lo conozca, que sepa? Y eso pasa en muchísimos bienes en Guayaquil. Conozco de edificios donde personas ya eran los dueños, fallecieron y no dejaron allí herederos, no se conocen parientes, y entonces allí cómo ese bien termina en manos de otra persona.
Eso pasa. Y pasa obviamente en los bienes, ¿no? Y eso, ¿no? Como un sinfín de resoluciones administrativas de todo orden de los gobiernos seccionales, de las instituciones de control. Entiendo que, por ejemplo, instituciones de control del Estado, de la Contraloría General del Estado, no sé si fue aquí, también, aquí es Sánchez Diana, no se encuentra, ¿no? No, pero no se encuentra conectada, doctor. Ya, ahí obviamente hay una resolución que me llamó también la atención. Es parte de un estudio y lo llama de desagregación tecnológica. Muy interesante cómo se aplican las resoluciones administrativas en todos los sentidos. Las resoluciones extensas de la Contraloría General del Estado, una de estas fue, ya se encuentra Cruz Ortuño. No, doctor, estaba conectada, pero parece que se le fue el internet. Bueno, su resolución es bastante extensa, es una de la Contraloría General del Estado, que son resoluciones muy extensas. Bien, por el contenido sancionatorio que generan o gravoso. Bien, vamos entonces a avanzar, por favor. Bueno, vamos simplemente a dejar establecidos aspectos de lo que ya habíamos dicho en clase sobre las otras formas de la actuación administrativa. Vamos a Doctor, pasar, doctor, ¿sí? disculpe, yo sí quería dar de mi resumen, pero no me nombró. No sé si puede un poquito. No, ahora no porque usted tiene participación en clase, no. Ah, ya, doctor, muchas gracias, muy amable, mil disculpas. Su trabajo fue ya calificado, gracias. Bien, el artículo 120 establece, por favor, ubiquémonos en el artículo 120, lo pertinente, y en el texto guía es el acto simple de la administración pública. Al igual que el acto administrativo es una declaración, perdón. Debemos, doctor, el 120. Bien, bueno, para puntualizar, no es una declaración unilateral de la voluntad, es igual, ¿no? No es una manifestación de la administración pública. Siempre tengamos presente, las actuaciones no son de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos responden por esas actuaciones. Las actuaciones son de las instituciones públicas. Difiere, la diferencia del artículo 98 es que son actos administrativos internos, son interorgánicos y por tanto obviamente no pueden ser impugnados de manera directa. Están contenidos en una sumilla, en un reglamento, en un memorándum, en un oficio, en un correo institucional puede estar contenido un acto simple y obviamente también es en el ejercicio de la función administrativa. Puede ser también en instituciones privadas, como ya lo hemos dicho, siempre y cuando tenga una delegación de una competencia administrativa. Y tiene efectos jurídicos individuales y aquí también hay una diferencia en el acto administrativo Oh, del artículo 98 que tiene efectos jurídicos directos. En cambio, el acto administrativo simple tiene efectos jurídicos indirectos. Artículo 120, artículo 121 del Código Orgánico Administrativo. Y obviamente el artículo 122 nos dice las formas, no puede estar contenido en un informe, en un dictamen, en una sumilla. Bien, en fin, si hay alguna pregunta al respecto, es el momento, por favor. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, vamos a pasar a la siguiente forma del acto administrativo. Es el contrato administrativo, lo que establece el artículo 125. El contrato administrativo es igual que yo diría que el contrato del orden privado, es decir, es una
manifestación, un acuerdo de voluntades. Y por tanto, ese acuerdo de voluntades se tiene que cumplir. Pero hay una diferencia importante en el contrato administrativo. Primero, hay que señalar que el contrato administrativo, si bien lo establece el Código Orgánico Administrativo como un enunciado, pero la norma que lo regula en el Ecuador es la Ley Orgánica del Servicio Nacional para la Contratación Pública. La normativa vigente, que ya vamos a leer unos artículos puntualizando esto, ¿no? Para entender claro el contrato administrativo, entonces tiene una característica como la del derecho privado, un acuerdo de voluntades, donde dos o más eh, partes de esto, pero uno es de la función administrativa. Es decir, esta diferencia, y aquí radica lo importante, ¿no? Es cuando en un contrato administrativo, en un contrato del orden público, eh, el privado, como contratista, celebra un contrato con la administración pública y por tanto lo está haciendo con una autoridad que ejerce una facultad dentro de la administración pública. Ahora, también debo de aclarar algo, ¿no? Hay contratos, por ejemplo, del orden de los servicios profesionales. Contratan a un abogado, contratan a un economista, contratan a un ingeniero, contratan a un doctor en un centro de salud, que ahí veo cómo se generan ahora problemas con los médicos que están haciendo allí eh, prestando sus servicios en los contratos de médicos. Bueno, ahora como ha crecido también mucho la contratación de los psicólogos en todos los centros de educación, por ejemplo, es un tema para mí alarmante. Eso también nos dice, nos da una alerta que no es solo un tema donde le podemos dejar una responsabilidad a los docentes, sino que esto es una corresponsabilidad. ¿Qué están haciendo los padres, por ejemplo, respecto al control de sus hijos? Yo creo que hay un grave problema, me parece a mí, desde mi percepción, de un problema desde el orden de la política criminal en el Ecuador, es que no hay algo que contenga, solo hay un aparato de represión, pero no hay una, algo que contenga o que establezca una política de prevención, es el término dentro de dentro del orden de la política criminal en el Ecuador. Es decir, los jóvenes, para mi criterio, están en los sectores marginales completamente abandonados del poder gubernamental o de los gobiernos centrales y seccionales, es decir, no hay una asistencia como tal, hay una influencia terrible, me parece a mí, de estos hoy día llamadas redes sociales y todo eso, me parece que ha desviado el verdadero propósito de la formación de los jóvenes en el Ecuador. Gracias. Y yo creo que ahí hay un grave problema. Bueno, esos contratos de psicólogos, de psiquiatras, que no sé, de todos, deben y hacérselo hace a través de la Ley Orgánica del Servicio Público, de la LOCEP. Ese no es un contrato que se rige por el contrato que lo hace la Ley Orgánica del Servicio Nacional de la Contratación Pública, que ya lo vamos a ver en lo pertinente que regula en el artículo 1. Otra característica que debo de señalar, y esta es importante, es que en esos contratos, que es una manifestación de las voluntades, diferencia del contrato privado. Yo creo que aquí me ha faltado algo en esta diapositiva. Un momentito, no me hice los cambios. Vamos a ver un momento, déjame ver cómo incorporo aquí texto.
Perdón. Esta es la palabra. Mire, sin embargo, de que hay un acuerdo de voluntades, cuando hay un contrato de la administración pública, hay lo que se llama, es una prerrogativa, es lo que se llama en el derecho administrativo una prerrogativa, una manifestación exorbitante del poder público o la discrecionalidad. Allí el, el que hace de contratista o el que va a celebrar el contrato con el Estado sabe que se está sometiendo a esa excepcionalidad. Bueno, es criticado en algunos, sobre todo por los civilistas, es muy criticada esta parte. Y también en muchas legislaciones observan esto, pero yo lo digo que esto debe de entendérselo desde el interés general frente al interés particular. El Estado no tiene un fin de lucro como tal, sino el de satisfacer necesidades colectivas, y de allí hay que entender si dentro de un contrato no se cumplen las reglas del juego o el Estado advierte que de ese contrato hay situaciones que lo van a viciar, el Estado lo puede dar por terminado de manera unilateral. Entonces, vamos a ver, por favor, si alguien me puede ayudar a ingresar en Google y ubicarme la ley orgánica para la contratación pública. Perdón un momento. Ubiquemos la ley orgánica del Servicio Nacional de la Contratación Pública. Ya, por favor, Cierto, doctor. ¿alguien me puede ayudar? A ver, Egas, gracias. Sí, ¿qué A ver, artículo? primero, no vamos a leer todo el artículo porque son bastante extensos. Vamos a leer lo pertinente. Del artículo 1, por favor, de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de la Contratación Pública, léame el primer párrafo, por favor. Objeto y ámbito. Esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de A servicios. ver, vamos despacito ahí. Primero, ¿para qué es? Para la contratación de bienes. Para ¿Qué más? contratación o para arrendamiento de bienes, Bienes, arrendamiento. ¿Qué más? ejecución de obras, Ejecución de obras, prestación de servicios. prestación de servicios Ya, porque todos están incluidos en la consultoría que realizan. y consultorías, ¿no? Ujú. Bien, es tan amplio, ¿no? Eso es obviamente lo que determina la Ley Orgánica del Servicio Nacional para la Contratación Pública. A excepción de lo que he dicho, ¿no? La contratación de servicios profesionales, eso lo regula la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿no? La LOCEP. Bueno, entonces hay que entender que la contratación pública en el Ecuador tiene una normativa especial, que es esta. Obviamente es tan amplia que tampoco es un tema que nosotros lo vamos a desarrollar así, sino que lo estamos analizando en lo específico. Ahora, por favor, si me puede ubicar el artículo, creo que es el artículo 106, creo que es de la terminación unilateral del contrato, por favor, 106 o 108, ubíqueme, por favor, Douglas. 106 dice Por infracciones a favor, proveedores. anoten estos artículos para que los pongan en el folder, en esta parte tengan la bondad. Dice 106 infracción a proveedores, de proveedores. No, no es entonces el 106, creo el 108, Cuando el Servicio Nacional de Contratación Pública tuviera conocimiento del cometimiento de una o más infracciones previstas. ¿ya? No Es, dice cuál es el título, no, el 108 no. no, tampoco tiene un encabezado de qué trata el 108, déjame verificar. Vamos a ver un poquito.
Yo creo que ese es el artículo de la terminación unilateral de los contratos. Puede ver, por favor, o Dice alguien me vencido, puede ayudar. Es el 108. Es que no, déjame dice verificar aquí. vencido el término previsto, el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, resolverá lo que corresponde al término de 10 días mediante resolución motivada. O sea, a ver, de la terminación de los contratos tengo acá el 106. Doctor, creo que es el 92 porque dice capítulo cuarto, la terminación de contratos. A ver, pero es la actualizada, la norma actualizada, porque aquí yo tengo, o sea, es que tiene que buscar en la normativa, es porque ha habido reformas. El Doctor, habla de 106 disculpe que le interrumpa, de la terminación unilateral del contrato, es artículo el 108. 94. Es el 108. Quiero poner Yo tengo el 92. Yo no Bueno, 24. pero a ver, es la normativa vigente, disculpe. Vaya, En bebé, la, vaya. en la 93 dice terminación por mutuo acuerdo. En la 94 dice terminación unilateral del contrato. Así es. A ver, pero es la normativa vigente, es la que está vigente a, a esta fecha. Déjeme reviso eso. Porque es que si no está bien, es que ha habido muchos cambios, siempre se dan cambios en esta norma. Entonces cambia el articulado. Yo aquí tengo en el 108, por eso no sé si esa es le pongo siempre vigente al 2026, pero esto es lo que me arroja, no sé si... Mire, aquí tengo, dice, fecha de publicación 22 de julio del 2008, fecha de registro. No, uno tiene que poner ahí, buscar Ley Orgánica del Servicio Público vigente 2026. Déjeme buscar el Eso es 2026. cuando fue publicada, Yo la encontré, ya la encontré. ¿cuál es? ¿Cuál es el artículo que usted ha encontrado? En el 108 está, doctor. Ya, en el En la 108 está la reforma terminación unilateral del contrato. ajá, que la última reforma fue en el 2025. Ya, exacto, ese es por eso. A ver, lea, por favor, tenga la bondad. Terminación unilateral del contrato. La entidad contratante podrá declarar determinada, anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta ley en los siguientes casos. 1. Por cumplimiento de contratista. 2. Por quiebra o insolvencia del contratista. 3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 4. Por suspensión de los trabajos por decisión del contratista por más sensata de 60 días sin que media fuerza mayor o caso fortuito. 5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta ley. 6. En los demás casos estipulados en el contrato de acuerdo a su naturaleza. 7. La identidad contratante también podrá declarar terminado, anticipado y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, el contratista no hubiese accedido a terminar el mutuo acuerdo, el contrato. En este caso no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipado no amortizado en el término de 30 días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constara la liquidación del anticipo. Y en caso de no serlo, en términos señalados, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de buen uso del anticipo por el monto no devengado. Ya, El no bien, pago de la... gracias. Un Ahí. momentito. A ver, miren, el Estado, y eso ténganlo presente, esto es lo que diferencia del contrato del derecho privado, es decir, porque cuando usted en el ámbito privado va a adquirir un bien, va a comprar algo, una casa, un carro, o va a celebrar un contrato de las formas que sean del derecho privado. Allí hay también una cláusula que si por X motivo termina el contrato, debe de ser por una manifestación de las voluntades, pero como tal no hay esa prerrogativa o esa facultad o ese sentido discrecional
que lo tiene el contrato del derecho público, el contrato el contrato administrativo. Es decir, el 108 nos está diciendo que el Estado puede dar por terminado un contrato de manera unilateral, sin la voluntad del otro, sin el consentimiento del otro. No lo necesita. El Estado puede imponerse bajo las características y los requisitos que establece el 108 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de la Contratación Pública, y lo puede dar por terminado el contrato. Ahora, ha ocurrido que el Estado da por terminado estos contratos y entonces ahí se genera un conflicto, una controversia. Lamentablemente, por ejemplo, yo creo que eso fue un grave error, debía haberlo negociado, pero en la época del presidente Correa yo entiendo cuál fue su preocupación. Lamentablemente, las élites de ese tiempo habían creado una especie de un fondo que se llamaba el FEIRET antes de la llegada del presidente Correa al poder, y entonces ese fondo era como los excedentes del petróleo, cuando subía el petróleo, y entonces esos excedentes iban a ese Benjamín, ya es fondo. hora de dormir. Pero ¿Qué pasó? esa plata, ¿para qué servía? Era para pagar la deuda externa, es decir, para pagarle a los tenedores de la deuda. Y entonces, cuando ese dinero debía Y habérselo que o busque el cargador. se lo tendría que haber invertido en construcción de escuelas, centros de salud, atención, en todos los sectores. Y eso es lo que yo creo que fue uno de los aciertos del pensamiento del presidente Correa, pero el efecto generó un gran conflicto para el Ecuador, porque esas empresas concesionarias de la extracción del petróleo en el Ecuador, como son la Texaco y la Chevron, demandaron al Ecuador ante los grandes centros de arbitraje internacional, y lamentablemente el Ecuador perdió esos arbitrajes. Y hasta hoy se pagan miles de millones de dólares en indemnización. Bueno, con el tiempo sabremos cuál en realidad fue el verdadero costo-beneficio, pero esa es la realidad. Ahora, debo de señalar que el artículo 126, y esto está conectado con la Ley Orgánica del Servicio Público a partir del 117, el 116 del COA, perdón, el 126 del COA, el 126 del COA, perdón, ya no los veo. A ver, yo creo que aquí ya me compliqué. Un momento. Es que Doctor, aquí una consulta. mi pestaña, un momentito, que no me deja ver ya. A ver, anoten por favor, el 126 del COA con el 117, si mal no recuerdo, ¿no? De la Ley Orgánica del Servicio Nacional de la Contratación Pública. Dígame, por favor, ¿alguien quiere intervenir? Sí, si bien la ley orgánica de contratación pública rige los contratos civiles también para No, servicios no, contratos civiles no. Por favor, ¿Qué ya lo rige? dije, pues. Los contratos ¿Qué civiles son del derecho civil. Acá rigen los contratos del derecho administrativo. contratos civiles para la administración pública sin relación de dependencia? ¿Qué reglamento rige, doctor? Esa es la A consulta. ver, pero ya lo dije, eso no es de la contratación pública, pues eso lo rige la Ley Orgánica del Servicio Público. Y si son contratos, hay contratos si es de obra, o sea, lo que no es intelectual, eso lo rige el Código del Trabajo. Eso lo rige el Código del Trabajo. O sea, los trabajos que no son, los trabajos profesionales los rige la LOCE. Los contratos que son de obra, o sea, manuales, eso lo rige el Código del Trabajo. No sé, mucha gente que hace trabajo y quiere asegurarse con el Código del Trabajo, pero eso ya es un tema que ustedes lo pueden discutir con su profesor de Derecho del Trabajo en realidad. Bien, vamos a avanzar.
A ver, entonces, ¿qué nos dice el artículo 126, por favor? Si alguien me puede ayudar con la lectura. El COA. Del COE. Yo, artículo Artículo 126. 126. Lea, por favor, Sol. Ya, solución de controversias. De existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución, Bebé, podrán papito está en utilizar los clase. ¿Qué procesos de pasa? mediación y arbitraje en Yo derecho, tengo que de ir a... Ahí conformidad hay agua. con la cláusula compromisoria Papito la respectiva. trajo para ti. ¿Qué es lo que yo les digo a mis alumnos de práctica contenciosa administrativa? ¿No? Ahí yo les he hecho que simulen sus demandas, la más importante que es la acción subjetiva de plena jurisdicción, pero en estos temas debo de ser bastante honesto. En el tema de los conflictos o controversias que se generen en materia de contratación pública, allí no es que casi todos, sino todos los contratos tienen una cláusula arbitral. ¿Qué significa? Que ante una controversia o un conflicto que se genere, primero debe de agotarse los medios alternativos de solución de conflictos, que es el arbitraje y la mediación. Bueno, no le pagaron una planilla, hay un retraso del contrato, hay un tema allí que se ha incumplido del Estado en cuanto los anticipos, el valor a pagar, o se está incumpliendo como tal el contrato. Entonces, ¿dónde van? A los centros de arbitraje y mediación. Pueden ir a un centro de arbitraje privado, como por ejemplo el de la Cámara de Comercio, o pueden ir uno del derecho público, que es como los centros de mediación y arbitraje de la Procuraduría General del Estado. Bien, en todo caso, debo de aclarar, ¿no?, que se agotan previamente los métodos alternativos de solución de conflictos. Ahora, si ya no hay posibilidad de solución, de manera excepcional, obviamente en este caso ya se tendría que se tendría que establecer ante el centro de arbitraje una imposibilidad de acuerdo, como se llama, un acta donde se dice el árbitro, ¿no? Hay, o el mediador, imposibilidad de acuerdo. Y eso ya determina que usted tendría que ir al contencioso administrativo. Por favor, leamos el 117 de la Ley Orgánica del Servicio para la Contratación Pública. Creo que usted lo tiene actualizado, creo, señorita Jocelyn. 117. Puedo, doctor. Bueno, Métodos o léalo alternativos de entonces. solución. Ok. Artículo 117, métodos alternativos de solución de controversia. De exigir diferencias entre las A partes ver, acérquese un contratantes. poco más, es que está como entrecortado. Ahí está bien, doctor. Ahí sí. Ya. Artículo 117, métodos alternativos de solución de controversias. De existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución, podrán utilizar los procesos de mediación y arbitraje en derecho que llevan a solucionar sus diferencias de conformidad con la cláusula compromisoria respectiva. Ya. Entonces, ahí nos dice que obviamente tendríamos que ir a los centros de arbitraje y mediación. Pero luego, el artículo 118, ¿qué nos dice, por favor? Vayan anotando estos artículos, por favor, que esto Artículo tiene que estar en el fondo. 118. Instancia única. De surgir controversias en que las partes no concuerden, someterlas a lo que los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir de sede judicial, el proceso se lo ventilará ante los tribunales distritales o de contencioso administrativo. Las controversias suscitadas entre la entidad contratante y el contratista durante la fase de ejecución del contrato, tales como las relativas a la terminación del contrato, falta de pago, negativas de recepción o liquidación del contrato, multas, entre otras. Deberá someterse a las disposiciones del procedimiento contencioso administrativo de conformidad con lo previsto en los artículos 326, numeral 4, literal D, y artículo 327 del Código Orgánico General de Proceso.
en los casos en los que sea objeto de Hasta ahí es impugnación. suficiente, yo creo. Gracias. Bueno, ahí Doctor, entonces, disculpe la interrupción. Sí, amor. La compañera Camacho se le apagó la Sí, computadora. Me aquí está estás. escribiendo para ver si usted le permite el ingreso. Disculpe la ahí ya interrupción. yo le admití, ya, gracias. Ah, Bien, Gracias, muy bueno, ¿qué? es tan amplio esta ley Sí, que obviamente lo pero igual estamos se notan las revisando en lo cosas. pertinente en realidad, ¿no? Ya ahí. En todo caso, debemos de tener presente que en materia de Ahí ya puedes contratación pasar. pública, en Ahí ya los puedes temas pasar. de los contratos de la administración pública, hay una cláusula que se llama terminación unilateral de los Ahí contratos. están los Eso tenemos audífonos. que tenerlo presente a partir del Los busqué el otro día artículo, para jugar y ¿cuál no es los que dijimos? encontré. 108, ¿no? Ya. Terminación unilateral de los contratos. Eso es una prerrogativa exorbitante, una prerrogativa discrecional, como le quiera llamar, del Estado frente a los particulares cuando celebran contratos en calidad de contratista. Pero saben que se someten a esa cláusula y el Estado ejerce esas facultades, esas potestades. Luego dice que las controversias se deben de resolver preferentemente en los centros de arbitraje y mediación, artículo 117. Y finalmente el artículo 118 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional para la Contratación Pública nos dice que si hay imposibilidad de acuerdo, usted tiene que ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y presentar la demanda en materia contenciosa administrativa bajo las características que se establezca, sea por el incumplimiento del contrato, la falta de pago, la liquidación del contrato. Todo esto, obviamente, debemos de tenerlo presente a razón del 125 y el 126 del Código Orgánico Administrativo. Para concluir, tengan presente también lo que yo también, tengan presente lo que yo también pedí que lean respecto a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. En todos los temas de contratación pública, donde se generen los conflictos o controversias, en todos tiene que estar presente o comparecer el Procurador General del Estado. Eso lo encontramos a partir del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Si usted no lo hace, eso lamentablemente puede generar una nulidad. A ver, señorita Mite, tenga la bondad, active la cámara. Señorita Mite, señorita Valeria Mite, por favor, active la cámara. Verifíqueme, señorita Jocelyn, si se encuentra la señorita Valeria Mite. Sí está conectada, doctor. Bien, le voy a hacer el último llamado. Señorita Valeria Mite, activa su cámara, por favor. Bien, entiendo que no está en clases. A ver, Gordillo Arias Javier. Buenas noches, abogado. A ver, ubique bien la cámara porque no lo veo. En cuestión de la cámara, no sé si se ve algo, pero lo que pasa es que yo no tengo luz hoy en mi casa. Estoy conectado. Ah, Sí, tuve un problema en el medidor, se explotó y mañana me vienen a arreglar. bueno, en todo caso, sí le puedo preguntar. Cuando un contrato en la administración pública se genera un conflicto, ¿quién lo tiene que resolver? Bueno, el... No sabría decirlo. A ver, Luis Plugas, por favor. Doctor, sería una cámara de mediación para poder llegar a un acuerdo de ambas partes. ¿Sería qué? Una cámara de mediación, o sea, No he tener escuchado mediador. todavía que haya cámaras, lo que sí sé que son centros de arbitraje y mediación.
Es Bueno, en centro de todo caso, arbitraje eso y es lo que mediación, entiendo disculpe. quiere decir usted. Previamente, según lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley Orgánica del Servicio Nacional para la Contratación Pública, perdón, es los centros de arbitraje y mediación. Y si hay una imposibilidad de acuerdo, ¿quién finalmente tiene que resolver? La corte. Señor Plúa. Tendría que resolver ahí ya la parte de, digamos, si, o sea, ahí le mentiría si dijera la respuesta correcta, no sabría decirlo, doctor. A ver, señorita Ana Toscano, por favor. Un tribunal de lo contencioso administrativo, doctor. Finalmente, el que resuelve estos conflictos en materia contenciosa admirativa es, perdón, los conflictos en materia de contratación pública es lo que acaba de decir la señorita Ana Toscano. Los tribunales de lo contencioso administrativo. Por favor, pongan atención, que todo esto lo que estamos analizando son los temas que van a ser parte del examen y sobre todo entiendo los alumnos que van a presentar los temarios que tienen la nota de 8 hacia arriba. Obviamente tienen que ir viendo cada uno de los temas que estoy señalando. Bien, también pregunto, Hilaire Matthews, eh, ¿cuál es la autoridad que tiene que estar presente en todos estos conflictos o controversias en materia de contratación pública? Buenas noches. Yo diría que la Procuraduría General del Estado. Correcto, la Procuraduría General del Estado tiene que estar en todos estos conflictos o controversias que se generen en materia de contratación pública. Si no está presente, eso puede generar un vicio o una nulidad. Bien, yo creo que hasta ahí hemos llegado en el tema de contratación administrativa. Vamos a pasar al artículo 127. Bueno, yo creo que el legislador debería haberlo dejado de último, pero así lo ha puesto, entonces vamos a ubicarlo allí. El famoso hecho administrativo. El hecho administrativo es lo que se conoce como la parte técnica, la parte operativa de la administración pública. La administración pública, y ahí vemos las características a partir del artículo 127, es toda actividad material, técnica o actuación física de la administración pública, pero tiene efectos jurídicos directos o indirectos, pero el Estado responde por los hechos administrativos. Se generan como una actuación de la administración pública, indudablemente están supeditados a la impugnación, pero también determinan la obligación del Estado a reparar el daño causado. Esto es concordante con lo que establece el Código Orgánico Administrativo a partir del artículo 330. Por favor, si alguien me puede ayudar con la lectura, el 330 y el 334, tenga la bondad del COA. A ver, Ponce Doctor, Alvarado. A ver, lea. ¿puedo? Sí. Ya, artículo 330, autorización para celebrar contratos. Los miembros de los órganos legislativos de No, 330 del COA. Doctor, ¿puedo repetir? Sí, tenga la bondad. A ver, título 1, aspectos sustantivos. Artículo 330, responsabilidad extracontractual. Las instituciones del sector público, con excepción de la función judicial, cuya responsabilidad está determinada en su propia ley, responden por el daño debidamente calificado proveniente de sus actuaciones u omisiones, incluso cuando éstas sean lícitas, siempre que en particular perjudicado no tenga la obligación jurídica de soportarlo, en los términos de la reparación por daños previstas en este código. En los mismos términos, la o el delegatario sí, y concesionario responde directamente por los daños que ocasionen y subsidiariamente el Estado. En todos los casos, el Estado ejercerá su derecho a la repetición.
334, por favor. Artículo 334. Daño calificado. Daño calificado es aquel que la persona no tiene la obligación jurídica de soportar o que resulte de la violación de principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas y se deriva específica e inmediatamente de la acción u omisión de las administraciones públicas. No se genera responsabilidad extracontractual del Estado por los daños que se deriven de hecho o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar. Según el estado de los conocimientos, de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones económicas que el ordenamiento jurídico pueda establecer para estos casos. Bien, gracias. El hecho administrativo es generador de efectos jurídicos directos, yo diría, y cuando se lo considera como un daño calificado, entendiendo la responsabilidad extracontractual del Estado. Uno de los últimos casos fue, por ejemplo, en el Parque Samanes, recuerden, y lamentablemente la administración pública trata de ocultar su responsabilidad a sus funcionarios porque saben cuál va a ser el efecto jurídico. Entonces, recuerden, ¿no? Uno de los últimos casos, a mí bueno, ya no me llama la atención cómo pueden actuar funcionarios públicos frente a su responsabilidad. Por eso es que en la administración pública, como en un procedimiento, en un proceso judicial, todo hay que probarlo. Todo hay que probarlo. A mí me parece terrible, por ejemplo, y que no pase nada, que un ministro se haya atrevido, y claro, hoy día lo pretenden simular, no es que él solo dijo que ella se había suicidado, eso no es verdad. No solo que dijo que se había suicidado, que se había colgado, sino que dijo que tomaba antidepresivos, que le habían mandado un mensaje al novio, que ella se veía a suicidar, cosas así. O sea, evidentes juicios de valor que eso no lo puede decir una autoridad. ¿Eso a qué nos lleva? Claro, tal vez ellos mañana no sean funcionarios y como, bueno, puede ser que tengan la venia o gocen de alguna prerrogativa o algún beneficio a algún país extranjero, se terminarán yendo a otra parte. Pero ¿saben quién va a terminar pagando por toda esa tragedia, por este hecho? El Estado ecuatoriano. ¿Y de dónde paga el Estado ecuatoriano? De cada uno de nosotros. Es decir, los que vamos a tener que pagar por, por, eh, por lo ocurrido a esta señora, lamentablemente, somos cada uno de los ecuatorianos. Luego dice el 330, claro, el Estado podrá repetir contra estos funcionarios por el daño calificado, por el hecho administrativo. Esto es un hecho, lo que ha pasado. El tema de los niños de las Malvinas es hecho administrativo. Eso se originó porque agentes del Estado se extralimitaron y cometieron más allá un delito. No lo estoy diciendo yo. Eso lo dicen los informes forenses, las pericias, como lo dije, como ocurrió, pobre esta mujer que todavía ni siquiera la entierran, la tienen metida ahí en un refrigerador. Qué pena, ¿no? Que ni siquiera se le puede dar cristiana sepultura, ¿no? Porque aún faltan pericias, pero bueno, tuvieron que venir otros peritos de otros países para decirle, sí, ella no murió porque se suicidó, ella murió porque alguien la mató o la mataron. O sea, el Estado tiene que resolver, el Estado tiene, perdón, que responder. ¿Y quiénes finalmente vamos a responder? Como el caso de este señor que murió ahí en el Parque Samanes electrocutado. Claro que dijeron, para tratar de desvirtuar, ¿no? Y deslindar su responsabilidad. No es que él sabía si hay un cable, pero él sabía que había unos cables caídos. Por favor, ¿cómo el Estado, cómo un funcionario puede decir eso?
Eso lo que está determinando es una tamaña negligencia. Entonces, esos hechos determinan que el Estado tiene que responder. Y si hay daño calificado, tiene que indemnizar. Ante una negligencia, una mala prestación de un servicio público que puede llevar a una persona a una discapacidad parcial o total, o hasta la muerte, como ocurrió en este señor en el Parque Samanes, por salvar a un niño para que no muera electrocutado, el Estado tiene que responder. El Estado tiene que responder. Ante toda forma deficiente del servicio público, el Estado tiene que responder. Lamentablemente no tenemos una cultura jurídica que aún haya desarrollado esto. Esto parte de lo que allá en el siglo XIX se conoció como el fallo blanco en Francia, cuando no sabían cómo resolver un tema de una persona que sufrió una grave lesión y entonces el Estado dijo, la justicia civil dijo, yo no puedo resolver esto, tiene que crearse una justicia administrativa y de allí hay que entender la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Justamente el fallo blanco por la niña Blanco, de apellido Blanco, y el Estado finalmente crea la justicia administrativa. Bueno, en todo caso, son los hechos que obligan a la administración pública a responder. No son actos, como lo dice el mismo 127, es la parte técnica, es la parte operativa, es la parte mecánica de la administración pública, pero puede generar un efecto jurídico. Si yo les digo, por ejemplo, señores, miren, ¿no? Aquí vamos a tener clases presenciales en la noche. No, profesor, pero es que es 8:30, mire, ya a partir de las 8:30 no hay buses. No, señor, ese es su problema, 8:30, 10:30. Eso puede generar un hecho. Claro que va a generar un hecho. Y va a generar responsabilidades. Las responsabilidades, obviamente, se genera un hecho, pero la administración pública tiene que responder. Y responden también los funcionarios públicos. No nos olvidemos que frente al acto o el hecho, sea acción u omisión, los funcionarios públicos responden por eso. La responsabilidad es del Estado, pero también de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias administrativas. Nadie está exento de responsabilidades. Nadie, nadie, nadie. Eso de que digan, no, sabes que yo no firmé el contrato, fue otro, no, finalmente yo no hice eso no me compete a mí. No, señor, el artículo sobre el principio de la responsabilidad administrativa es claro, el artículo 15, que siempre lo tienen que tener presente con el 233 de la Constitución, 15 y 233 de la Constitución. La responsabilidad administrativa es compartida en el sentido jerárquico que se lo establezca. Bien, yo creo que eso es lo que podríamos hablar del hecho administrativo. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bien, si no hay preguntas, vamos a avanzar a la última actuación, que es el acto administrativo, el acto normativo de carácter administrativo. Por favor, si alguien me ayuda con la lectura. El 128. Artículo 128. Acto normativo de carácter administrativo. Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales que no se agota con su cumplimiento y de forma directa. ¿Sí? Bien. El artículo 128 nos está diciendo que los actos normativos de carácter administrativo son los que nacen con la administración en sentido interno y que no se agotan en su cumplimiento y de forma directa. ¿Por qué? Porque un reglamento puede estar contenido en una ordenanza, puede estar contenido en un decreto, puede estar contenido en un acuerdo ministerial
que tenga un rango reglamentario. Es todo lo que en la doctrina del derecho administrativo se llama infraley. Todos los actos normativos de carácter administrativo son infraley, que están por debajo de la ley. Y no tienen un efecto jurídico y que no se agota en su cumplimiento y que que no se agota en su cumplimiento, que tiene un efecto jurídico directo. Y cuando se difiere que no se agote en su cumplimiento, por ejemplo, si se emite una resolución administrativa para que alguien pague una multa, lo tiene que hacer. En cambio, en un reglamento es del sentido general y es permanente, hasta que alguien diga, no, ese reglamento es violatorio de derechos, pero para eso tendría que demandar su nulidad. Si dice que es inconstitucional, tendría que ir a la Corte Constitucional. Pero si dice que es ilegal, ese acto normativo de carácter administrativo tendría que ir también al contencioso administrativo. Y para este tipo de acción, para este tipo de demanda, también el artículo 306 y 326 del COGEC dice que la acción para interponer es la acción objetiva de anulidad o por exceso de poder. Para esta acción, a diferencia de la acción subjetiva que es el 301, que dice 90 días, en estos casos de la acción objetiva dice que el plazo es hasta 3 años. Es decir, usted tiene hasta 3 años para demandar un reglamento contenido en una ordenanza, en un acuerdo, en un decreto, todo lo que sea reglamentario. Ahora, ¿quién tiene la potestad reglamentaria de la ley? El artículo 129 lo dice, es el presidente de la República. Es una potestad discrecional del presidente de la República. Él puede generar el reglamento a las leyes del orden administrativo, porque así lo dice la Constitución. Finalmente, el artículo 130 establece las competencias normativas de carácter administrativo. Por favor, si me puede ayudar con la lectura del 130. (130) Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia, Bien. Sí. la competencia regulatoria de las actuaciones de las personas deben estar expresamente atribuida en la ley. Ya, bueno, cada entidad u órgano tiene esta facultad que la norma le prevé o le permite emitir reglamentos internos para cualquiera de las actuaciones. Por ejemplo, en nuestro caso, la universidad puede crear algún reglamento para alguna disposición de todas las facultades a nivel de estudiantes, de docentes, orden administrativo, orden académico, de los trabajadores, en fin, todo lo que le permite la ley y que luego ellos lo tienen que adecuar a un reglamento. En los órdenes que he dicho, puede ser en un sentido administrativo, académico, bien. Y entonces ahí vemos que el Consejo Superior Universitario puede emitir estos reglamentos. Es a lo que refiere el artículo 130 y así todas las instituciones u órganos del Estado que puedan generar reglamentaciones de carácter administrativo. Bien, yo creo que hasta ahí vamos a avanzar en cuanto a las actuaciones administrativas. No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí, por favor, es el momento. Bien, si no hay más preguntas, vamos a dejar señalado lo que son los últimos temas que luego pasaremos a partir del artículo 134 a revisar el procedimiento administrativo. El artículo 104 establece los aspectos relacionados a la nulidad de los actos administrativos, el 105 las causales de nulidad y el 107 que ya lo hemos leído en realidad, los efectos jurídicos del acto administrativo nulo, bueno, en todo caso les pido que vengan leyendo
estos artículos que los vamos a volver a revisar y luego vamos a pasar, perdón un momentito, sí, a pasar a el artículo 134 del procedimiento administrativo, que también pido que vengan leyendo el 134 y siguientes, que, bueno, no lo vamos a leer todos, pero lo que hace referencia al 134 en cuanto a los procedimientos administrativos, los términos y plazos del 158 del procedimiento administrativo, las notificaciones a partir del 164 del procedimiento administrativo, las actuaciones previas dentro del procedimiento administrativo, el artículo 175 y siguiente, las formas del procedimiento administrativo, el 184, las pruebas, y vamos a, obviamente, a llegar hasta las formas de la terminación del procedimiento administrativo, el 201. Bueno, el 217 ya lo hemos analizado cuando comenzamos a hablar del ámbito de aplicación del procedimiento del Código Orgánico Administrativo, pero lo podríamos volver a leer. Bien. Son los temas con los cuales vamos a concluir estas dos últimas jornadas que nos quedan para estudiar el procedimiento administrativo, ¿no? Y esto obviamente empata con el trabajo que ustedes están haciendo sobre el procedimiento administrativo coactivo, que voy también ya a aperturar en la plataforma para que los líderes de grupo puedan subir ya sus evidencias, ¿no? En cuanto a las reuniones de trabajo, en cuanto a el análisis que han realizado. Bien. Si hay alguna pregunta, por favor, es el momento. Doctor, bueno, disculpe, no tengo ninguna pregunta, pero la compañera Valeria Mite, la compañera que usted sacó de clase, me acaba de indicar, bueno, yo le dije que usted la sacó de clase, pero me acaba de indicar que fue en busca de una pastilla, la cual no me notificó, pero después me dijo el por qué se había ausentado. Pues es que Entonces, imaginémonos que estamos en aula de clases y entonces el profesor está supeditado. En realidad, yo con todo respeto digo, ¿no? El alumno tendría entonces que previamente justificar y decir: profesor, sabes que tengo un problema y voy a salir del aula, ¿no? O sea, yo tampoco de manera deliberada o sin previo aviso puedo salir. O sea, hay toda una reglamentación aquí hasta para estar en estas aulas, estas clases virtuales. Imagínense que estamos en las clases presenciales. O sea, yo tampoco es que puedo salir como sea o el momento que quiero yo del aula. O sea, no funcionan así en realidad las cosas. Bien, voy a tomar la asistencia. Gracias. Les pido por favor que vengan revisando los artículos, que es lo que vamos a analizar la próxima clase, ¿no? ¿Cuándo tenemos la próxima clase, señorita Yoselin? El miércoles. Bien, listo. Almán Vidal César, Presente. Arízala Carmen Luis, Arízala Vallas Méndez Cristian, Vallas Méndez, Caizaguano Quito Anaí, Caizaguano, Camacho Villegas Mónica. Buenas noches, doctor Camacho presente. Buenas noches. Castillo Ríos Jorge. está retirado, doctor. Ya. Chávez Muñoz Maite. Buenas noches, presente. Buenas noches. Doctor, disculpe, la compañera Kaizawa no sí estaba conectada desde el inicio, pero me indica que estaba en el trabajo y que iba camino a su casa. Incluso me mandó capture de que estaba en clase. Disculpe, gracias. Cruz Ortuño Ami. Cruz Ortuño. Franco Egas Cruz. Buenas noches. Franco González Johnny.
Franco González, Galora Sánchez Brian, Galora, Gamarra Pérez Suri, Gamarra Pérez, García Montalbán Escardec, García Montalbán, Gabino López Giovanni, Presente, doctor. Gabino López Giler Celi Matthews, Buenas noches, doctor. buenas noches. Gordillo Arias Javier, Buenas noches, abogado. Presente. Jaramillo Morán, Buenas noches, Jaramillo Morán presente. Kevin. Buenas noches. Lincango Barahona, Andrés, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Litardo Gonzabay Blanca, Litardo Gonzabay, Lucio Murillo Mónica, Presente, doctor. Buenas Macías Tumbaco Jeffrey, Macías Tumbaco, Medranda Reyes Melanie, Buenas noches, presente. Mite Chumo Valeria, Mite Es la Chumo, compañera es la compañera que usted sacó de clase, doctor. Moreno Pozo Génesis, Buenas noches, doctor, presente. buenas noches. Morocho Ávila Fiorella, Morocho Ávila, Está Numerable retirada. Valdés, gracias. Numerable Valdés Vivian, Buenas noches, doctor, presente. buenas noches. Ordeñada Ceballos Jocelyn, Buenas noches, doctor, presente. Fiel Orbe Xiomara, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Piguave Moscoso Leonardo, Piguave Moscoso, Plúa García Luis, Presente, doctor. Buenas Ponce noches. Alvarado Darío, Presente, Puebla doctor. Buenas Chávez noches. Zoila, Rojas Pesantes John, Presidente, doctor Puebla. Presente, doctor. Buenas noches. Rojas Rojas. Pesantes, Presente. Romero Loza Jennifer, Romero No Loza, se conectó, doctor. No se conectó. gracias. Sánchez Castro Diana, Tampoco se conectó hoy, doctor. Sánchez González Nelson, Suárez Aguirre Byron, Tampoco se conectó hoy el compañero, doctor. Toscano Espinosa Ana, Presente, buenas noches. buenas noches. Valeriano Bravo Anthony, Presente, doctor. Buenas noches. buenas. Vargas Rodríguez Pedro, No se conectó hoy, doctor. Veloz Tambaco Ricardo, Buenas noches, profesor, presente. buenas. Villegas Vera Andrea, Tampoco se Villegas, conectó hoy, doctor. ya. Bien. Si hay alguna pregunta, por favor, o algún comentario. Bien. Si no hay alguna pregunta o comentario, hemos concluido, señores, señoritas alumnas, por favor, vengan revisando el Código Orgánico Administrativo y el texto guía en el sentido que he señalado, ¿no? A partir, sobre todo, del 134 del COA, que vamos a revisar el procedimiento administrativo. Tengan ustedes buenas noches, descansen, gracias. Buenas noches, doctor. Bendiciones. Doctor. Gracias, Gracias. doctor.